Buen día. Hoy daré una breve explicación sobre el tema de la globalización. Mi nombre es Dana Santander Magne y la exposición está dirigida a la modalidad de examen de grado de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Mayor de San Andrés, dirigida por el licenciado Miguel Ángel Cañaviri. Comencemos con el tema. Bien, primero tenemos que responder la siguiente pregunta. ¿Qué es la globalización? Son conexiones entre países del mundo, variedad de cambios como ser económicos, sociales, políticos y culturales. Es también la integración más estrecha de países y pueblos del mundo, derivada de la enorme reducción en los costos del transporte y la comunicación, y el derrumbe de las barreras artificiales al flujo de bienes, servicios y capitales. La globalización económica influye cada vez más en nuestro estilo de vida. La globalización está influyendo profunda y perdurablemente en el destino de las sociedades modernas. Incluso países comunistas se abrieron a un comercio internacional. Bien, ahora hablaremos de la transnacionalización comercial y la globalización desde el punto de vista económico. Comenzamos hablando sobre el crecimiento del comercio internacional liberado por trabas proteccionistas, explicando, existen determinantes fundamentales de este crecimiento económico, tales como la productividad del trabajo, el nivel del capital físico y capital financiero y la innovación tecnológica. Las trabas proteccionistas son imponiendo restricciones o limitaciones a aranceles a los bienes a servicios provenientes del extranjero, como son las importaciones, encareciéndolos para hacerlos menos competitivos frente a los nacionales. Y esto nos lleva a una nueva manera de organizar la producción, ya que estos se dividen entre distintos países, lo que nos lleva a una división internacional del trabajo, y también las empresas multinacionales que son creadas y registradas en un país, pero que cuentan con filiales en diferentes países del mundo. Y aunque crea ofertas de trabajo en esos lugares, la mayor parte de las ganancias regresan al país de origen de la multinacional. Luego tenemos a los flujos financieros internacionales sin control, que prácticamente es un desborde de capital e inversiones. Otra característica es el de la llegada de la tecnología y el Internet, lo que nos une a diferentes países que llegan a acuerdos en comercio internacional. También a raíz de estos se dan avances en la globalización. Tenemos de diferentes instituciones como que ayudan a regular el proceso de economía comercial, como ser el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. Bien, pasamos al siguiente punto, que es la transnacionalización comercial. Bien, primero nos tenemos que remontar en la historia del pasado. Luego de la Segunda Guerra Mundial se inicia la llamada Guerra Fría, Estados Unidos por una parte y Rusia por el otro. Por un lado, el capitalismo de Estados Unidos con un mayor avance del liberalismo y por el otro el comunismo liderado por Rusia, que pretendía el bien y la igualdad común a través del control del Estado. Las inversiones necesarias para mantener dicha guerra hicieron que la URSS no pudiera continuar sosteniendo estos gastos. Entonces se debilita la carrera tecnológica y la producción de alimentos. Cae el Producto Interno Bruto y comienza a derrumbarse el modelo soviético, triunfando el modelo capitalista que afianzó el proceso de globalización. Los inicios de este proceso se dieron en épocas anteriores, pero se consolidó con la caída del Muro de Berlín en 1989 y la disolución de la URSS en 1991, dándosele fin a la Guerra Fría, pero las empresas transnacionales realmente despegaron a finales del siglo XIX gracias a los avances tecnológicos y a las nuevas necesidades derivadas de la primera y la segunda revolución industrial y el desarrollo paralelo de los medios de producción capitalistas. Una de las transnacionales más importantes que podemos mencionar es la Standard Oil, la gigantesca petrolera estadounidense que fundó John Rockefeller. Empezó a expandirse hacia varios países para explotar sus preciadas reservas petroleras en 1913. El grupo anglo-danés Royal Dutch Shell supervisó un emporio petrolero que se extendía desde Indonesia hasta México, aunque la principal razón de que las multinacionales abrieran establecimientos en otros países fue el aprovechamiento de las materias primas y los recursos naturales estratégicos.
Existen varias formas en que se pueden construir empresas transnacionales como matriz y filiales, como grupos de empresas en una industria determinada, como conglomerados de empresas con distintas actividades o a través de fusiones o adquisiciones. Ahora hablaremos del poder de las transnacionales. Las transnacionales son aquellas que poseen fábricas o oficinas en distintos países. Tienen grandes volúmenes de negocios, igual que las multinacionales, pero con direcciones descentralizadas. Son empresas que operan en más de un país, generalmente en varios, y en la mayoría de los casos tienen sus sedes o casas matrices en los países ricos del norte del mundo, como puede ser Estados Unidos, Europa, Canadá, Australia o Japón. Sin embargo, existen también empresas de esta misma naturaleza cuyo origen está en países emergentes en desarrollo. Podemos mencionar, por ejemplo, a Brasil, India, China, México o Rusia. Hay empresas que abarcan varias ramas de actividad y otras que poseen toda una cadena productiva, es decir, que producen, elaboran, distribuyen y comercializan. Ahora hablamos de los derechos de los trabajadores, en donde las transnacionales tienen innumerables ventajas para ejercer la explotación de trabajadores y trabajadoras del medio ambiente. Algunas luchas de trabajadores de particular importancia que han sido las resistencias a los proyectos mineros, el extractivismo a los llamados megaproyectos de infraestructura que en América Latina se fueron articulando a lo largo de los años. Los campesinos, por otra parte, actúan contra las empresas de transgénicos y los pesticidas, las mujeres contra la explotación de sus derechos y sus provenientes lugares de trabajo, y los indígenas por la defensa de sus territorios, trabajadores y trabajadoras en defensa del trabajo decente. Ahora hablaremos de la liberación del movimiento del capital. Bien, ahora preguntémonos y expliquemos qué es el capital. En economía se entiende por capital a un componente material de la producción, básicamente constituido por maquinaria, utensilios o instalaciones que en combinación de otros factores, como el trabajo, materias primas y bienes intermedios, permiten crear bienes de consumo. Bien, algunas de las características que podemos mencionar son la integración monetaria global. 44 países firmantes se comprometieron a mantener una paridad cambiaria fija entre el dólar y el patrón oro bajo los auspicios del Fondo Monetario Internacional. Aunque este nuevo sistema armonizó las relaciones monetarias, no hizo que todas las monedas fueran convertibles entre ellas y por lo tanto fue un pequeño paso hacia la integración monetaria global. Al aumentar el número de oportunidades para el comercio internacional sin tener que recurrir exclusivamente al oro o al dólar, el nuevo sistema tendría que ser más globalizante que el anterior. Otra es la apertura gradual de las fronteras a los flujos capitales. La liberación generalizada del movimiento de capitales alimentó dos componentes fundamentales de la globalización, abriéndose a nuevos lugares por las fronteras. Otra de las características son las aperturas a comerciales extranjeros. La inversión extranjera directa y la internacionalización de los mercados financieros, ambos aspectos cobraron preponderancia en las décadas siguientes y desempeñaron un papel cada vez más importante en el financiamiento de la economía mundial. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, actuando conforme al consenso de Washington, obligaron a naciones a aplicar programas de reforma cultural. Todo esto para otorgarles créditos, pero estos créditos eran aplicando este tipo de estructura. Normalmente ayudaban a gobiernos latinoamericanos que se encontraban muy endeudados y enfrentaban una crisis de déficit público. Se defiende el rigor presupuestal y la privatización económica, así como la libre circulación de capitales. Antes, la anterior institución que regía la actividad económica fue el sistema de Bretton Woods, que es la denominación habitualmente utilizada para referirse al sistema monetario internacional que existió desde 1944 hasta 1973. El sistema de Bretton Woods establecía tipos de cambios fijos en relación al dólar y un precio invariable del dólar en oro, que eran $35 la onza. También garantizaban la economía del mercado y el libre comercio.
Bien, ahora pasemos a hablar sobre la especulación financiera. Primero, debemos especificar y preguntarnos qué es. La especulación es una operación comercial consistente en comprar mercaderías, inmuebles, valores o efectos públicos con ánimo de obtener lucro en menos de un día mediante su posterior venta a precios más altos. ¿Quién o qué la produce? Son las decisiones gubernamentales, la emisión de dinero inorgánico o tasas de interés muy bajas. La especulación financiera se realiza a través de los derivados financieros de productos agrícolas y enseguida empezaremos a mostrar las características y diferencias del tipo de especulación. Bueno, comencemos a mencionar que existen dos formas de participar en los mercados de derivados de productos agrícolas. Primero tenemos a los hedgers, que son productores, compradores y vendedores de mercancías físicas y proporcionan precios definitivos sin riesgos. Algunos ejemplos de los que podemos mencionar de hedgers son los agricultores, los fabricantes, los importadores y exportadores que pueden considerarse hedgers, ¿no? Estos compran o venden en el mercado de futuros para fijar el precio futuro de un producto destinado a ser vendido en una fecha posterior en el mercado del dinero en efectivo. Esto ayuda a proteger contra los riesgos del precio. Entonces, aquí hay diferencias. Por ejemplo, los titulares de la posición larga en contratos de futuros, que son los compradores de mercancías, tratan de asegurar un precio tan bajo como sea posible, mientras que los vendedores de las mercancías quieren asegurar un precio tan alto como sea posible. Entonces, se tiene que utilizar un contrato de futuros, que esto significa que se tiene que proporcionar un precio definitivo para ambas partes, por lo cual se va a reducir los riesgos asociados a la volatilidad de los precios. Por otra parte, tenemos a los especuladores, que tienen como objetivo minimizar el riesgo, no sino que se benefician de la naturaleza del riesgo del mercado de futuros. Su objetivo es aprovechar el cambio del precio de los hedgers y los hedgers, ¿no? Como hemos mencionado, quieren minimizar el riesgo independientemente del producto en el que inviertan, mientras que los especuladores quieren aumentar el riesgo y por lo tanto maximizar sus beneficios. El especulador en realidad no busca ser el dueño de una mercancía en cuestión, más bien entrar en el mercado, busca, ¿no?, obtener ganancias mediante la compensación ante la subida y bajada de precios a través de la compra y venta de contratos. Esa sería la explicación y diferencias entre un hedger y un especulador. Gracias y concluimos con el tema de la globalización, que espero que les haya gustado. Hasta luego.